Historia, el ego en la pareja, cuando el amor se vuelve batalla. Página 1 de 5. En un rincón tranquilo del mundo, donde los atardeceres teñían de oro los tejados y las flores parecían escuchar, vivían Alma y Elías. Eran de esos amores que parecen escritos por las estrellas, intensos, apasionados, casi mágicos. Se miraban como si el resto del mundo no existiera, y cuando estaban juntos, el tiempo se detenía, pero lo que parecía un cuento de hadas pronto comenzó a mostrar grietas invisibles a simple vista. Todo empezó con cosas pequeñas, una opinión no escuchada, una broma mal interpretada, un silencio más largo de lo normal. El amor seguía allí, sí, pero ahora acompañado de algo más, algo que pesaba, el orgullo, la necesidad de tener razón, el deseo de ser visto, no solo amado. El ego, ese intruso invisible, comenzaba a instalarse entre ellos, disfrazado de defensa y armadura. Elías, cuando se sentía herido, no decía lo que le dolía, callaba, esperando que Alma lo adivinara, y Alma, cuando se sentía ignorada, hablaba más fuerte, no con palabras, sino con actitudes, frialdad, distancia, ironías. Ambos luchaban, pero no sabían por qué ni contra qué, y en esa lucha sin nombre, el amor empezó a desgastarse. Lo irónico era que se amaban profundamente, pero su necesidad de tener la razón estaba ganando terreno sobre la necesidad de comprenderse. El yo tengo razón pesaba más que el quiero entenderte. Se lanzaban palabras como armas, miradas como espadas, y cada conversación terminaba como un campo de batalla emocional donde no había vencedores, solo dos corazones heridos. Una noche, tras una discusión silenciosa, de esas donde no se grita, pero el alma tiembla, Alma se encerró en el cuarto y escribió una frase en su diario: ¿en qué momento dejamos de ser nosotros para convertirnos en tu contra yo? Y así, sin saberlo aún, esa pregunta sería la semilla de una transformación que apenas comenzaba, porque cuando el amor se vuelve batalla, el ego ha tomado el timón. Pero también es en ese punto donde comienza la verdadera oportunidad de sanar, y es justo allí donde nuestra historia continúa. Página 2 de 5. Alma no durmió esa noche, se quedó mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que ya no era tristeza, era desgaste. Al amanecer, con el rostro aún mojado por lágrimas secas, se levantó y salió a caminar. No buscaba respuestas, solo necesitaba respirar sin tensión. El aire frío de la mañana le susurró una verdad que no había querido aceptar. El enemigo no era Elías, era su propio ego, reaccionando al ego de él. Mientras tanto, Elías estaba en la cocina, solo, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. También pensaba en ella, también dolía, pero por dentro, seguía defendiendo su versión de la historia. Yo no hice nada malo. Ella exagera, siempre quiere tener la razón. Y sin embargo, una parte de él, muy al fondo, empezaba a susurrarle algo distinto. ¿Y si el problema no es quién tiene razón, sino quién está dispuesto a soltar el arma primero? Ese día no hablaron, pero el silencio ya no era indiferencia, sino una pausa incómoda donde ambos comenzaban a escuchar lo que antes ignoraban, su propio interior. Elías recordó las palabras de su abuelo, que una vez le dijo: cuando dos personas se aman, el orgullo es un ladrón que entra por la puerta del silencio. Y Alma, sentada bajo un árbol, sintió por primera vez que tal vez amar no era ganar discusiones, sino rendirse con confianza. Así comenzaron a mirar el conflicto con otros ojos, no como enemigos, sino como espejos, porque eso es lo que hace el ego en una pareja. Te convence de que tu dolor es más válido que el del otro, que si tú cedes, pierdes. Pero el amor real no se trata de vencer, sino de volver a encontrarse. Esa noche, sin guiones ni discursos ensayados, se sentaron frente a frente. No había velas, ni música de fondo, ni palabras perfectas. Solo dos personas sinceras, vulnerables, y cansadas de luchar por tener razón en lugar de luchar por estar juntos. Alma fue la primera en hablar, y no empezó con un reproche, sino con una confesión. Creo que muchas veces no te escuché, solo esperaba que pensaras como yo, y en ese instante, el muro invisible que los separaba comenzó a resquebrajarse. Así,
con una simple frase nacida de la humildad, empezó la verdadera batalla, no contra el otro, sino contra el ego. Página 3 de 5. Elías bajó la mirada. Por un instante, el silencio volvió, pero ya no era un arma, sino un espacio sagrado donde la verdad podía respirar. No respondió con argumentos, ni con excusas, solo dijo: yo también, muchas veces solo quería que me dieras la razón, no que me entendieras. Fue como si el alma de ambos hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo, no para terminar la discusión, sino para comenzar a sanar, porque cuando el ego se retira, aparece la compasión, y la compasión es como una luz que revela las heridas no desde el juicio, sino desde el amor. Esa noche hablaron, sin necesidad de elevar la voz. Dijeron cosas que llevaban años callando, miedos, inseguridades, deseos no expresados, heridas de la infancia que se colaban en las peleas de adultos. Se dieron cuenta de que mucho de lo que los hería no venía del presente, sino del pasado, y que el ego, al sentirse amenazado, se disfrazaba de defensa, pero en realidad era un grito desesperado por sentirse seguro. Elías confesó cuánto le dolía no sentirse suficiente. Alma habló del miedo a ser olvidada, a no ser valorada, y entendieron, por fin, que no estaban luchando uno contra el otro, estaban luchando contra sus propias sombras. Y lo más hermoso fue que no buscaron quién tenía la culpa, buscaron entender que los había llevado allí, como dos guerreros que, tras años de batalla, deciden soltar las espadas y tomarse de la mano para caminar hacia la paz. Alma se acercó, lo tomó de la mano, y con lágrimas suaves le dijo: si me equivoco, quiero que me lo digas con amor, no para tener poder sobre mí, sino para ayudarme a crecer. Y Elías respondió, con un nudo en la garganta: y si te fallo, no me alejes, enséñame cómo volver a ti, sin miedo. Aquella noche no se resolvieron todos los problemas, no hicieron promesas grandiosas, pero algo había cambiado. El amor ya no era una lucha por tener la razón, sino un espacio donde ambos podían ser imperfectos sin sentirse amenazados. Y en ese momento, comprendieron algo poderoso: el amor verdadero no elimina al ego, lo transforma, lo convierte de enemigo en maestro. Y esa lección los llevaría, en los días siguientes, a descubrir una nueva forma de amar. Página 4 de 5. Con el paso de los días, Alma y Elías comenzaron a practicar algo que antes parecía imposible: hablar sin defenderse, escuchar sin interrumpir, y sobre todo, pedir perdón sin que eso les hiciera sentir menos. El ego, que antes gobernaba sus reacciones, ahora se volvía más silencioso. No desaparecía del todo, pero aprendían a reconocerlo, a observarlo sin dejarse arrastrar por él. Empezaron a reír más, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no necesitaban protegerse todo el tiempo. Reír era una forma de sanar, de recordar que estaban juntos no para cambiarse el uno al otro, sino para crecer juntos. Aprendieron a preguntar: ¿cómo te sientes?, en lugar de asumir, a decir: estoy aquí, incluso cuando no entiendo del todo. Fue entonces cuando descubrieron el verdadero sentido de amar desde la humildad, porque la humildad no es rendirse ante el otro, es rendirse ante la verdad. Y la verdad era que ambos se necesitaban no como seres completos, sino como aprendices del amor, porque nadie ama perfectamente desde el inicio. Amar bien se aprende, y para aprender, hay que soltar el orgullo. Un día, mientras caminaban por el bosque que solían visitar en los buenos tiempos, Elías se detuvo, la miró con ternura y dijo: nunca dejé de amarte, solo que a veces mi ego gritaba tan fuerte que no te escuchaba. Alma sonrió con dulzura, como si aquellas palabras fueran el broche final de una larga batalla. Y yo nunca dejé de querer abrazarte, solo que mis heridas hablaban antes que mi corazón. Caminaron en silencio, no necesitaban decir más. Habían comprendido que cuando el amor deja de ser lucha, se convierte en un templo donde ambos pueden ser humanos, vulnerables, reales. Y aunque sabían que vendrían más días difíciles, también sabían que el amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por la voluntad de sanar juntos. El ego seguiría apareciendo de vez en cuando, disfrazado de juicio, impaciencia o miedo, pero ahora ya no tenía el poder de antes.
porque habían elegido vivir con conciencia, habían elegido amar con compasión, y así, tras haberse enfrentado a sí mismos, estaban listos para lo más difícil, y lo más hermoso, amar sin condiciones. Página 5 de 5. Pasaron los meses, y algo en Alma y Elías era distinto, no porque ya no discutieran, sino porque habían aprendido a no usar sus diferencias como armas, sino como puentes. Ya no se miraban como oponentes, sino como compañeros de viaje. Sabían que cada desacuerdo era una oportunidad para conocerse más, y no una amenaza al amor. Habían dejado de buscar al culpable, y comenzaron a buscar el sentido. ¿Qué me está mostrando esto de mí? ¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Es mi herida o es realmente su intención? Las preguntas cambiaron, y con ellas, cambió su relación. El ego, aquel que antes exigía ser el centro, ahora ocupaba su lugar, el de un mensajero que señalaba donde aún faltaba amor propio, donde aún había miedo, donde todavía dolía algo antiguo, pero ya no decidía por ellos, y fue entonces cuando lo entendieron por completo. El verdadero enemigo nunca fue el otro, fue esa voz interna que nos hace creer que si cedemos, perdemos, que si mostramos fragilidad, seremos rechazados, que si perdonamos, nos rendimos. Pero el amor real, ese amor maduro, valiente, compasivo, no busca ganar, busca sanar. Elías, en una carta que dejó en la mesa una mañana, escribió: no hay batalla más difícil que vencer al propio ego, pero tampoco hay victoria más hermosa que amar desde la humildad. Alma, al leerla, no necesitó responder con palabras, solo lo abrazó, más fuerte que nunca, como quien abraza no solo al otro, sino a todo lo que juntos habían vencido. Y así termina esta historia, no con un vivieron felices para siempre, sino con un aprendieron a amarse cada día un poco mejor. Porque cuando el amor deja de ser un campo de batalla, se convierte en un lugar sagrado donde el alma puede descansar. ¿Y tú, estás amando desde el ego, o desde el corazón? Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has sentido que el orgullo ha hablado más fuerte que el amor, es momento de hacer una pausa, de mirar hacia adentro, y de recordar que el verdadero amor no se trata de ganar. Se trata de elegirse incluso cuando es difícil. Si te tocó el corazón, compártelo, dale like, comenta tu experiencia y suscríbete para más historias que sanan, porque todos merecemos un amor donde el alma no tenga que defenderse, sino simplemente ser.